En este libro escrito de puño y letra de Carlos Leder, llamado Vida y muerte del cartel de Medellín, que tiene muchas revelaciones y es muy fácil de leer, encontré una frase que me llamó muchísimo la atención. Cuando Pablo estaba furioso, la tierra temblaba. Y es que mucho se ha hablado de Pablo Escobar Gaviria, el capo de capos, pero muy pocos pueden decir que estuvieron ahí como protagonistas. Y entre esos muy pocos está Carlos Leder Rivas, con quien tenemos el placer de estar el día de hoy. Carlos, gracias por atendernos aquí en el Quindío hermoso tuyo. Qué bueno conocerte. Quería conocerte hace mucho, mucho tiempo. Es más, contacté a tu hija, Mónica, hace mucho tiempo, pero bueno, lo hemos logrado hoy. Gracias, Rafael. Estoy muy motivado y muy agradecido por permitirme esta entrevista contigo, alguien con un poder de comunicación tan legítimo y tan veraz, porque la veracidad manda. Gracias, Carlos. Y entonces, cuando Pablo estaba furioso, la tierra temblaba. Recuerdo, porque estamos hablando de historia, no al nivel político, sino al nivel delincuencial. Mi libro, como tú lo describes, es un libro en que yo he entregado mi testimonio personal, mis vivencias, es mi autobiografía, es mi testamento. En ninguna forma yo glamorizo o enaltezco el contrabando o el tráfico de coca. No. Establezco claramente que yo cometí inmensos errores, los explico, y la naturaleza del hombre es pedir perdón por sus errores, la naturaleza cristiana del hombre. Yo he hecho eso. Y uno de los personajes que cambió mi vida fue Pablo Escobar Gaviria. Le conocí y, como en el mundo oscuro y secreto del tráfico de cocaína, uno negocia con muchísima diversidad de personajes, de todos los calibres y moral, pero Pablo era alguien muy singular, muy difícil de leer, entre comillas, muy difícil de analizar. Yo he tenido, considero una virtud, y es una alta intuición cuando encuentro un personaje nuevo. Y prontamente decido si este hombre o mujer es mi amigo o es posiblemente mi enemigo. Entonces, en Pablo es sumamente difícil de discernir, porque mi opinión, él tenía múltiples personalidades. Él me aproximó porque yo transportaba exitosamente a los Estados Unidos. Él no me contactó para cometer crímenes que él cometía, porque él era el jefe de una banda de ampones, maleus o criminales que en el nivel de crimen se deleitaban cometiendo crímenes de toda índole. No me voy a excusar de los crímenes que yo cometí quebrantando la ley, pero yo no estoy a favor de la violencia. Pablo creció en un ambiente desde muy joven de violencia, robos, atracos, etcétera. Eso fue como creció. Y en muchas formas, a todos los colombianos, Colombia ha jugado un papel
irreversible en nuestra formación, incluyendo pues las élites que nos gobernaron en esas épocas. Pablo, en la frase que tú citas de que cuando Pablo se enojaba, la tierra temblaba, él era un comandante natural, innato, que creció dando más que el vecino, matoneando más que el vecino, robando más que el vecino. Y él era un líder de esa mafia o crimen. Y tenía su organización o su banda. Y él era el capitán de ese barco. Y para manejar esa mano de violentos, pues él tenía que ser, supongo, y vi el más violento. Cuando él en veces comunicaba su enojo a varias personas que vi, lo hacía vociferante, en palabras muy groseras, y con un lenguaje corporal muy severo, tanto que uno veía a la persona sudar, temblar, le temblaban las piernas al acusado, y Pablo lo reprendía, lo amenazaba, etc. Entonces, ese era el mundo de la organización de Pablo Escobar. Y el comportamiento personal. Uno de los factores muy importantes de mi libro que tú citas es porque verdaderamente yo en mi persona pagué al Ministerio de Justicia norteamericano la sentencia que ellos me impusieron. Que fue cadena perpetua originalmente, ¿cierto? Originalmente, 2 sentencias. Una de cadena perpetua y otra de 135 años. Y me dijeron los abogados que el gobierno norteamericano fraguó esas 2 sentencias por si ganaba una de ellas en la Corte de Apelaciones. La otra quedaría. O sea, Carlos Leder nunca jamás iba a ser un hombre libre, ni retornaría a Colombia. El cartel de Medellín fue bautizado y ese título y esa reseña se la dio entre altos funcionarios de la DEA, de Drug Enforcement Administration de Estados Unidos, y la Fiscalía de Washington. Y nosotros nos preguntamos por qué entonces todas estas narconovelas y pronunciamientos y alegatos y mucha ficción y mucha especulación que el cartel de Medellín. Jamás Pablo, ni Jorge Ochoa, ni el mexicano, ni 800 o 1000 más narcos pequeños que habían, y nos juntamos a decir, vamos a formar esto, y fulano es el jefe de la organización, y eso nunca existió. Nunca existió una organización homogénea, que donde hubiese un jefe tipo mafia italiana y los otros, hay jerarquías y rangos. Yo eventualmente hice un acuerdo con la Fiscalía de Washington y aprendí muchos de estos factores. Dentro de ellos, cómo ellos crearon el título del cartel de Medellín para aplicar una forma legal de ley que es conspiración. En Colombia no la tenemos. Pero cuando ellos pusieron el cartel de Medellín, encajó con la idea de Estados Unidos de hacernos cargos de conspiración a todos. Y comenzó de este tamaño. Había en Colombia miles de pequeños narcos que tenían su conexión o su conocido en Estados Unidos, y el de Estados Unidos le decía, mira, mándame 1 o 2 kilos de coca.
Y el señor decía, sí, aquí vale X plata y allá vale 50 veces más, pero no hay con quién enviarlos. Entonces surgimos los narcos internacionales, los transportistas, los contrabandistas, los exportadores de cocaína. Entonces en Medellín surgimos de 22 a 26 oficinas que recibíamos de estos miles de narcos pequeños y yo cobraba, digamos, $6,000 el kilo por entregarlo en Miami. Pablo cobraba 5,500, Jorge Ochoa cobraba, digamos, 4,500. Y habían muchos de estos narcos que tenían el transporte a Estados Unidos, era por México, que enviaban en sus aviones o en bote, en barco, a México. Y ya de México la metían los mexicanos por carretera para los Estados Unidos. Eso es como lo que contempló la DEA en Colombia, que éramos oficinas donde se exportaba y se comercializaba la cocaína. Así como habían quizá mucho más oficinas donde se lavaba el dinero, que nosotros entregamos el dinero en Estados Unidos en una ciudad y estos lo recibían en Medellín y te lo entregaban en Medellín. Todo totalmente legal, pero en esa época las leyes, estamos hablando hace 40 años, no aplicaban para muchos de esos crímenes. Entonces, es claro y diáfano que nunca hubo una organización bajo el mando de Pablo Escobar. Es más, cuando yo conocí a Pablo hacía muchos años, yo tenía mi propia organización de traficantes de cocaína, Jorge Ochoa también, y 20 o 30 más también tienen esa organización. Quizá algunos de nosotros éramos más notorios porque éramos mejores contrabandistas. No se nos perdía la que nos entregaban, porque ocurría a veces que estas oficinas en Medellín tenían que cerrar, porque se les caían 2, 3, 4 cargamentos, ya los narcos no les llevaban porque decía, este señor no sabe. Lo que me está diciendo es que al Washington bautizarlo como Cartel de Medellín, podía acusarlos de una figura que no existía aquí, que era el concierto para delinquir, ¿cierto? Total, estás totalmente correcto. Uno de los factores específicos y explícitos es de que tú ves en el mismo nombre, Cartel de Medellín. Cartel quiere decir una lista de narcos. Entonces pusieron 26 narcos que manejaban las oficinas independientes, cada uno, de exportación de cocaína. Pero existía el factor del intercambio de información entre nosotros. Todo eso muchas veces se compartía. Eso es conspiración en Estados Unidos. Y antes de seguir con la historia de Pablo, que también te quiero preguntar sobre el mexicano, tu éxito en ese momento, que tenías un gran éxito, era la logística de llevar de las Bahamas, entre otras, a Estados Unidos. Cuéntanos un poco de eso, cómo lo estableciste y por qué te volviste tan apetecido. Tuve esa debilidad, diría yo, de volverme adicto a los dólares que estaba recibiendo. Y en vez de retirarme de ese negocio después de que tenía una finquita o algo, comencé a perfeccionar y a planificar formas de exportación masiva a los Estados Unidos, pero no por México, porque muchos de los narcos de Medellín tenían problemas en el transporte de México, que a veces se robaban la cocaína en México. Y
venía la violencia y yo detestaba involucrarme en violencia. Entonces yo buscaba una forma más técnica de realizar ese transporte. Siempre tenía en cuenta de que las consecuencias ante un arresto me costaría cadena perpetua. Entonces me senté, digamos, a planificar estratégica y logísticamente cómo podría yo realizar este contrabando. Y tal como lo especifico en el libro, opté por buscar una base de operaciones, un trampolín cerca a Estados Unidos. Entonces, logré con George Young, un narco norteamericano, contratar un piloto norteamericano, coincidencialmente que era abogado, y él comenzó a transportar en su avión propio de Córdoba, Colombia, a la Florida. Y él tenía en una isla de las Bahamas llamada Staniels Key, tenía una cabaña. Y allí en Staniels Key le echábamos la gasolina, ahí no había policía ni autoridad. Y ahí aprendí de las Bahamas. Los pilotos y capitanes de barco o piratas de lancha, todos eran norteamericanos, los que venían a las Bahamas a recoger la coca y la llevaban a su país. Esa fue una idea en que era sumamente segura, secreta, y en esa época, y lo recalco porque hoy día pues eso es imposible de realizar, pero en esa época no existía el GPS, pero siempre con norteamericanos. Entonces la bonanza de la coca benefició tanto a los narcos norteamericanos como a los narcos colombianos. Y ahí compraste la isla Norman y la volviste ese gran Hong Kong. Incrementó la demanda por transporte en Medellín. Vea, con Carlos lo mandamos, que él no, yo nunca perdí un cargamento. Tanto cuando yo fui a juicio en Estados Unidos, no presentaron ninguna cosa, porque nunca me habían cogido. Tuve el beneficio histórico de que en las Bahamas el gobierno de Londres, el gobierno de Inglaterra, decidió entregarle las Islas Bahamas a los nativos. Entonces yo vi allí que el nuevo gobierno de las Bahamas no era un gobierno inglés organizado, británico, con su naval, su navy y su fuerza aérea y su ejército y policía. No, era un gobierno nuevo de nativos. Y los aproximé y les propuse negocios y los consentí y poco a poco los soborné. $150,000 mensuales al primer ministro. Yo pacté con el primer ministro directamente por $150,000 mensuales por la protección de mi persona, mi familia y mi territorio. Ahí fue cuando procedí prontamente a comprar la isla. ¿Cuánto costó? Yo tenía varias casas propias en la isla, pero el hotel era el dueño de la pista de aterrizaje, la marina y el hotel. Eso era el 70% de la isla. La isla tenía 120 cuadras. Un primor de sitio. Una parte del hotel costó 1.400.000, otra parte costó 800.000, algo en términos de dinero irrisorio. Y te digo irrisorio porque
Eventualmente, con los años, ¿sí?, el gobierno de las Bahamas, como pasa con los bienes o las propiedades de los narcos, la confiscó y la vendió por $41 millones. El mayor tesoro de esa isla era que era registrada como isla privada. O sea, el dueño de la isla dispone. Ahí no había policía, ni aduana, ni inmigración, ni nadie, ningún extranjero, o pues es decir, ni bahameño, pues, que vengo aquí, no, esta es mi isla privada, tiene que pedir permiso. Eso fue lo que me permitió desarrollar la isla en un centro, en un hub de transporte de suramericana hacia los Estados Unidos. Cuando estaba en su auge, ¿cuántos aviones manejaba usted y cuántas lanchas, Carlos? Yo recuerdo que una de las primeras acciones industriosas que yo tomé y de seguridad cuando compré la isla fue construir 2 grandes hangares para aviones enseguida de la pista de aterrizaje. En el libro están las fotos de los hangares. Los compramos en Estados Unidos, vinieron los ingenieros, los instalaron. Entonces ya en esos 2 grandes hangares para aviones podía guardar 6 aviones. El muelle también lo extendí para barcos de más profundidad. El muelle de la laguna también lo extendí. Y eventualmente cerré el hotel para construir un hotel nuevo, totalmente nuevo. Pero tácticamente al cerrar el hotel, pues ya ningún turista podía venir a entrometerse o infiltrar la isla. Y claro, yo tenía un contendor a toda hora, que era la agencia DEA, la agencia antinarcóticos más poderosa del mundo moderno. Mandaban infiltrados, mandaban espías, mandaban botes, aviones vigilando. Ya con los hangares, pues los aviones de la DEA volaban por encima, pero no tenían rayos X pues, para ver qué había en el hangar. Por la noche, la pista de aterrizaje, que la ensanché, le parqueábamos 3 camiones grandes para que no hubiese un aterrizaje, una invasión nocturna. ¿Qué edad tenías tú en esa época? Tenía 24 años de edad. 24 años y ya con todo eso. Sí, yo hice todo lo posible por realizar una operación muy bien financiada, muy bien organizada. Una de las garantías era hacer yo mis tareas diaria y meticulosamente, sobriamente, y logré realizarlo. Y por eso me dieron una sentencia del tamaño de la que mencioné en Estados Unidos. Que te saliste de esa cadena perpetua y estás aquí con nosotros porque testificaste en contra del general Noriega, el general panameño, y hiciste un trato con el gobierno de Estados Unidos. El hecho coincidencial y de gran beneficio para mi existencia fue de que Washington, el mismo gobierno que me había dado cadena perpetua, habló con mi abogado y me propuso darme mi libertad. Libertad. Si yo los asistía, me rehabilitaba genuinamente, confesaba mis pecados ante el gobierno y ante el público, ante el jurado, donde el general Noriega iba a estar allí sentado, yo testificando, y que yo expresara vivaz y total, verídicamente, factualmente y corroboradamente la participación del general Noriega y sus comandantes en el tráfico de cocaína. De nosotros, los que estábamos reseñados como el cartel de Medellín.
Ese fue el negocio que hice con Washington. Yo cumplí mi palabra y Washington cumplió la palabra de ellos. Y por eso estamos aquí hoy conversando. Y condenaron a Noriega. Condenaron a Noriega y el juez lo condenó a 40 años. Y antes de volver a Pablo Escobar, ¿y cómo lo conoció usted? En esa época dorada de Norman Island, de la isla Norman, ¿cuánta pasaba usted diariamente a los Estados Unidos y cuánto dinero le entraba por esa coca? Yo creo que certeramente y sin especular ni glorificar esos crímenes, y lo dije al frente del juez y jurado en el juicio del general Noriega, yo logré introducir cerca de 100 toneladas de coca a Estados Unidos. 100 toneladas. 100 toneladas. 100 toneladas. Cada kilo puesto en Los Ángeles, ¿cuánto? En mis reminiscencias, cuando yo a mis 19 años fui contratado por un mafioso de Medellín que se llamaba Don Arturo, para ir en mi camioneta. Yo tenía una Ford 250, como lo cuento en el libro, y me iba 4.000 kilómetros de distancia por montañas y el pavimento casi no existía, hasta Bolivia, la cargaba de coca y retornaba a Medellín con ella. En esa época que yo comencé, en California pagaban $70,000 por un kilo de coca. En Bolivia costaba $1,000 el kilo. Y entonces Carlos Leder era el rey de la logística. ¿Y cómo conoce a Pablo y cómo conoce al mexicano para ir a través de ellos contando esta historia? Primero conocí a Gustavo Gaviria, que era su primo. ¿Por qué? Lavando mi dinero de coca en Miami, yo traía automóviles nuevos comprados en Miami y tenía una agencia de automóviles en Medellín. Se llamaba Leder Auto. Era la de más alto nivel y allí muchos emergentes y narcos nuevos venían con el puñado de dólares a comprarme 1 o 2 carros nuevecitos. Y poco a poco se identificaban conmigo como narcos. Uno de ellos fue Gustavo Gaviria. Entonces, Gustavo, entre los varios carros que me compró 2 Porsche y le dio uno a Pablo. Ellos después corrían, no en esos carros, pero en otros corrían, eran muy aficionados a los carros. Y comencé a hacer negocios tentativamente con Gustavo. Entonces Gustavo me dijo, venga, le voy a presentar a alguien que quiere conocerlo, es Pablo. Fuimos y a una propiedad de Jorge Ochoa y ahí estaba Pablo. Es un personaje sumamente difícil, Pablo, es sumamente difícil de calificar. No era placentero lidiar con él, pero yo era un hombre de negocios y si él tenía negocios, pues hablábamos de negocios. Pero así tuvimos una relación de varios años de negocios. Sí. Después conocí la Hacienda Nápoles. Y también conociste al mexicano. Cuéntame las circunstancias y cómo era lidiar con uno y con el otro, sus personalidades. Era un personaje, pero un personaje distinto a Pablo. Este era un personaje agrio, el mexicano, violento, grosero, pero cuando aceptaba tu amistad o tu relación o tu compromiso, era un hombre íntegro. Él no te iba a traicionar, él no te iba a matar, él no te iba a robar, era tu amigo.
amigo en el sentido de respaldarte en tus negocios, ser honorable entre bandidos y respetar tus procedimientos. El lenguaje de él no era muy rico en sustancia, sino muy severo en sus expresiones, muy directo. Un personaje muy colombiano y un profesor en el sentido de visionario en el negocio ilegal de la cocaína. ¿Por qué visionario? Porque en Colombia no existían casi laboratorios de que produjeran la cocaína. Y él fue el precursor de esa industria, de que traer las hojas o la pasta, y producir aquí mismo en Colombia la cocaína, no en Bolivia ni en Perú. Él fue el hombre que le compró a unos indígenas en Tranquilandia, comenzó con un laboratorio, después 2 y después eran como 20, y se volvió eso un emporio de tal tamaño que el gobierno de Estados Unidos financió una gran operación que lo desbarató. En cuanto a personalidad, ese hombre me dolió mucho cuando le mató. ¿Por qué te dolió? Me dolió porque yo lo aprecié mucho. Era un hombre sincero dentro del mundo secreto del crimen organizado, del contrabando de el señor era un hombre honesto dentro del ambiente, serio, su palabra era oro, versus Pablo, con sus múltiples personalidades. Uno en veces dudaba, bueno, ¿con quién estoy hablando? Una anécdota que yo pongo en el libro es una vez que me dice, yo sufrí un secuestro, me pegaron un aquí. Del M-19, ¿cierto? El mexicano me decía, Carlos, asegúrese que contrata hombres de seguridad y guardaespaldas que tengan sangre en las manos, porque si no tienen sangre no sirve, si no han oído en emergencia, si no han recibido bala, si no han dado bala, si no han matado a nadie, ¿cómo te van a defender? Si los que te van a sacar son tremendos. Me decías que era una persona de palabra y que no te traicionaba. Pablo sí traicionaba. Volvemos al factor de las múltiples personalidades. Pablo, un día era el Pablo elocuente, hasta político. Y yo creo que Pablo en cierta forma tenía algo de revolucionario, porque la pasión con que él atacó el tratado de extradición, que ya sabíamos que el presidente no lo había firmado, pero había funcionarios del Estado que nos estaban persiguiendo, sabiendo que el tratado era ilegítimo, inconstitucional. En cierta forma, Pablo tenía un modus operandi ante esa situación que despertaba en él mucho racionalismo, mucha lógica. Pablo, antes de un solo tiro contra el gobierno de Colombia, fue congresista denunciando el tratado de extradición. El 12 de diciembre de 1986, la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictaminó y sentó jurisprudencia que el tratado era inexequible, o sea, inconstitucional. Y tú escribes en el libro, Pablo Escobar siempre fue un líder del cartel que inspiraba respeto, pero no era mi patrón. Total, exacto. Él no daba órdenes a nosotros, negociábamos y a veces paraba la negociación porque él a veces decía tanto y uno decía no, o por aquí, y yo decía por ahí no funciona, o con estas personas. Yo analizaba las personas con que había que trabajar y yo decía, Pablo, ¿sabe qué? Yo prefiero trabajar con este otro. Muchas de las cuestiones con Pablo, yo prefería negociar con Gustavo Gaviria. ¿Por qué? Gustavo Gaviria era muy astuto, pero era muy práctico.
Él entendía que yo era uno de los más exitosos narcos internacionales. Él era mucho más inteligente que Pablo. Ahora, valentía no quiere decir inteligencia, pero Gustavo Gaviria era muchísimo más inteligente que Pablo Escobar. Pero Pablo comienza uno a mirar que en cierto sentido se imponía sobre ustedes. En el campo de la violencia, sí. Él, como digo, es muy difícil de analizar y de concentrarse en quién era este tipo que eventualmente se convirtió en un monstruo. O a rato se convertía cuando le convenía en un monstruo. Pablo era tan valiente que no miraba el día siguiente. Era tan valiente que era tan valiente que llegaba a la estupidez, como el que se tira a un río y lo va a cruzar sin saber nadar. Él, en mi libro, yo lo bauticé y titulé mi libro Vida y Muerte, es porque al final del libro yo explico cómo Pablo comienza ya, el Pablo mafioso, ampón, comienza a matar a nosotros, los del cartel, uno por uno. Y ciertamente la retaliación fue pronta y él trató también de eliminarme a mí en su hacienda Nápoles. Ahí lo cuento en el libro, no le puedo contar todo, porque entonces no le hice el libro. No, porque eso es interesante lo que me vas a contar ahora. Y por eso te preguntaba de que el mexicano no traicionaba y Pablo sí. Porque además en el libro tú describes que Pablo era un monstruo. Y estamos hablando de que traicionó a sus compañeros y comenzó a matar compañeros, y no estamos hablando de los Moncada y los Galeano posteriormente. Estamos hablando de antes, ¿cierto? Antes, desde antes. Cuéntanos un poco sobre ese episodio de que él comienza a asesinar y a matar a sus propios compañeros. En tu época, cuando tú no habías sido extraditado. Yo me encontraba en la selva del Bichada, porque estaba siendo perseguido por las autoridades colombianas junto con la DEA para ser capturado y llevado a Estados Unidos. Primero, por radio, me dicen de Medellín, por radioteléfono, llaman y dicen a Pablo Correa. Pablo Correa era un narco, un caballero de día y un narco de noche, como es una frase. Era un caballero, era un hombre serio, era un deportista, apoyaba a los equipos de fútbol. Socio tuyo. Socio de muchos años. Y él traía aviones con coca de Bolivia y yo lo recibía en los llanos. En mi mente, en ese momento, incauto, yo dije, no, pues esto va a ser una guerra porque Pablo Escobar va a armar un ejército y se va a ir contra a quien se le va a ocurrir a Pablo Correa. Esa semana me llega la revista Semana, que yo leo la revista Semana religiosamente, y veo de que también han secado a Alonso Cárdenas, que también es socio mío y socio de Pablo Correa. Entonces ya me quedo yo con la boca abierta y digo, esto es una guerra contra nosotros. No sabemos de quién, porque yo estoy en la selva del Bichada. Entonces yo miro y observo y digo, esto es una catástrofe colosal. Alonso Cárdenas también era un caballero de día y era un narco de noche. Resulta que ya pude establecer de que a los dos, tanto a Pablo Correa como a Alonso Cárdenas, habían era tratado de secuestrar y cobrar $20 millones por cada uno. Y déjeme decirle que ellos ya no tenían negocios con Pablo ni querían tener negocios con Pablo Escobar. Posteriormente,
Rodrigo Murillo, otro narco. Lo secuestran vivo, le quitan una fortuna grandísima y después lo matan también. Entonces yo digo, Pablo necesita ayuda, Pablo Escobar, porque yo no veo ninguna reacción de él. ¿Qué estará pasando? Me salí de la selva del Bichada, donde estaba yo. Eso era territorio controlado por la FARC. Yo ya me había reunido con Tiro Fijo en la Casa Verde y le propuse un negocio que me permitiera radicarme en los territorios que él controlaba. Me dio permiso, hicimos un negocio. Bueno. Negocio del 10% de la coca. Del 10% de lo que yo produjera. Entonces yo les pagaba el 10% de lo que yo ganaba. Tomo una decisión que, basado en mi fe en que Pablo Escobar, por lo menos, es un hombre que no va a estar involucrado en narcos, mucho menos mis compañeros. Entonces, yo con fe me fui para Medellín. Era un traicionero Pablo Escobar. Uno trató de hacer, envió el jefe de la asesinato en la Hacienda Nápoles y después me entregó a las autoridades de Colombia y de la DEA. ¿Y entonces? En Bichada contacté al radiooperador de Pablo, que se llamaba Pinina. Era un pistolero de Pablo, pero era muy experto en comunicaciones. Me dio la luz verde, sí, venga a la Hacienda Nápoles. Llegué a la Hacienda Nápoles y el mexicano Rodríguez estaba allí y Gustavo Gaviria estaba allí y rápidamente Gacha me cogió del brazo y me llevó a un ladito mío. No le vaya a preguntar a Pablo sobre los muertos, que yo le pregunté y casi me come. Entonces, para mí, pues, era pues una voz de alarma muy grande de un hombre tan serio como él. ¿Ahí cómo estaba él, Pablo? Energizado, él era con su disposición de comando, de organizador, de jefe de su territorio, su hacienda Nápoles. Pablo había quedado muy mal económicamente cuando había huido a Panamá y a Nicaragua, porque el gobierno le había quitado 17 aviones. Cuando mataron a Lara Bonilla, que ahorita vamos a eso. Pablo cometió esa barbaridad totalmente innecesaria de hacer al ministro de Justicia de Colombia. Conversé con Pablo y creo que estuvimos un par de días en Nápoles, pero él no decía ni una palabra de los asesinos. Comencé mi investigación y eventualmente, discerniendo entre las diferentes personalidades de este individuo y las amenazas que podía representar para mí, primero que todo detecté de que él no estaba buscando a los asesinos de los otros miembros del cartel. Él no estaba haciendo eso. Yo avancé en mi investigación y eventualmente establecí de que él era el que los había secuestrado. Y en el caso de Pablo Correa, había asesinado a Pablo Correa, había asesinado a Rodrigo Murillo, pero no tengo suficiente evidencia para decir que él asesinó a Alonso Cárdenas. Comprobé que lo secuestró, pero no que lo asesinó. Posiblemente Alonso, que fue herido cuando lo secuestró, pereció de la gravedad de las heridas.
Descubres eso y él descubre que yo descubrí. Tengo una persona con que he fraternizado en lo posible que se puede fraternizar en ese mundo. Se llama Pinina. que Es era un uno de sus mayores muchacho lugartenientes. de eso. Y Pinina simpatizaba con mi causa. Pinina, por ejemplo, me dijo que como Pablo les había ordenado matar a la yuca, que era otro que era un pistolero, creció en eso. Y se rebeló contra Pablo porque Pablo había ordenado esos asesinatos de miembros del cartel, La yuca. la yuca. Entonces, la persona que me dijo, no, él se rebeló y entonces inmediatamente dieron la orden de liquidarlo. Y ya casi vamos a llegar a cuando te tratan de matar y posteriormente te entrega Pablo Escobar. ¿Valió la pena haber matado a Lara Bonilla? Creo que es el error más fatal, brutal que haya cometido Pablo Escobar contra los ciudadanos colombianos. Ahora, Pablo mató más narcos que la DEA, el Ejército y la Policía de Colombia. Entonces, una de las personalidades de Pablo era, y el término le cabe, alguien satánico. Pablo organizó un grupo, les dio uniformes de policía y cayeron a la oficina de Rafico Cardona, mi amigo y socio, y mataron toda la oficina en Medellín, todo el que estaba ahí, la secretaria, el cocinero, el chofer, esto, a Rafico, a la señora, los todos. Y como él estaba tan conectado con las autoridades y con los políticos, ahí no pasó nada. Y el asesino de Guillermo Cano. Otra idiotez. Es muy político, es muy político. Eso tiene ramificaciones muy políticas. Es más, a mi entender, fue solicitado por una fuente política. Mira, soluciónenos este problema. Pero no voy a profundizar en ello. Me está diciendo Carlos que con Guillermo Cano, Pablo Escobar hizo un mandado. Estoy diciendo de que la muerte del doctor Guillermo Cano no solamente era totalmente innecesaria, sino que no había razón que justificara. ¿Por qué? Porque ya no existía el tratado de extradición entre Colombia, porque la Corte Suprema había dicho que era inconstitucional. Entonces, ¿por qué matar a un periodista que habla por los que no tienen voz? Bueno, eso es mi sentimiento y mi razonar. Pero los negocios y las razones por las que Pablo mandó esos asesinos a este señor no fueron necesariamente por la extradición. Eso le puedo decir. Y para terminar, ¿cómo se da su extradición y quién lo entregó a usted? El tiempo desveló muchos secretos. Yo supe a los 2 meses de estar preso en Estados Unidos, supe por mi abogado que en un documento figuraba que Pablo Escobar Gaviria me había entregado a la DEA. ¿Sí? Y, lógico, con la policía colombiana. Y se le iban a dar beneficios. Yo no sé si la cárcel privada que eventualmente tuvo Pablo fue parte de ese beneficio, pero sé de que eso ocurrió así, de que él me entregó. Otra situación muy clara
es que años más tarde él se acoge a lo que el sabio presidente César Gaviria Trujillo pone la ley 3030 o coordina la función de esta ley, donde todo narco en Colombia que se quiera someter a las autoridades se puede someter y pagaría un máximo de 10 años de prisión. Pablo se acogió a esa ley. Y hacen un operativo cerca de Guarne, lo arrestan a usted en la mañana y en la tarde ya estaba llegando a Estados Unidos. En la tarde estaba llegando el avión norteamericano, sí, era de la DEA, aterrizó en Guantánamo, en la base militar americana de Guantánamo, a echar combustible. Y ya llegamos por la noche a Tampa, la Florida, Estados Unidos. El mismo día. Después, con los años, sí establecí, para responder totalmente a tu pregunta, de que en el Hotel Nutibara de Medellín, estando yo en Medellín, se reunieron personas enviadas por Pablo Escobar con la DEA de Estados Unidos, en el Hotel Nutibara, en una habitación. Y ahí negociaron, y entonces Pablo dijo, o pues los emisarios de Pablo, que me iban a entregar vivo o muerto. Muerto no era tan fácil como se comprobó, pero en las circunstancias, en los hechos que acontecen es que muchas veces hace 40, 45 años, la policía colombiana o el ejército o el F2, cuando capturaban una persona de importancia, tenían la orden de darlo de baja y ponerle un revólver. Afortunadamente, no me aplicaron esa llamada ley de fuga, etc. Por eso estamos aquí reunidos hoy, porque sobreviví muchísimas circunstancias donde mi vida estuvo a un punto de terminar y no terminó. Y en el libro dices que Lulú, tu novia, un día te dijo, Carlos, llevas una vida muy peligrosa. ¿Cuándo piensas tomar vacaciones o retirarte del negocio? Eso que te dijo ella no te retumba en la cabeza o no te retumbó. Sabia pregunta en lo que ha comprometido mi existencia y mis sufrimientos, porque 33 años de suplicio carcelario fueron sumamente difíciles, humillantes. Y yo pude haber evitado eso si hubiese escuchado esas palabras de mi mujer en ese momento. Y yo estaba empecinado, obsesionado, apasionado con mi liderazgo en el narcotráfico, en el tráfico internacional de cocaína. Me había hecho adicto no a la cocaína, porque a ese nivel que yo operaba, mi orden mental tenía que ser muy claro, muy definido. Yo no podía emborrachar mi cerebro para operar, ni volar aviones, pero la mujer colombiana es una mujer extraordinaria, visionaria, sensible y muy valiente. Y me dio un consejo tan sabio. Y yo, de cabeciduro, no lo acepté. Y tuve que pagar por mis crímenes intensamente. ¿Qué te dijo tu mamá en Tampa cuando llegó en silla de ruedas?
Eso es muy doloroso de expresar. No te lo puedo expresar. Me excusas. Me excusas. La mujer colombiana es el epicentro de nuestra vida y existencia y motivación. Mi madre me inculcó muchas cosas y todas buenas. Y yo le quedé mal. Le quedé mal a mi madre. Eso he dicho. Gracias, Carlos. Gracias por tu tiempo. Muchas lecciones para la gente. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu sinceridad. Me siento muy privilegiado de entrevistarte. Lo busqué durante muchos años. Y bueno, gracias. Es un honor compartir contigo estas historias. Y te reitero mi amistad.